qué hay hambre en Cuba? La razón del hambre en Cuba no es el embargo. El embargo no afecta las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba. Es más, como admitió recientemente el señor Esteban Lazo en la mal llamada Asamblea del Poder Popular, el 100% de lo que nuestro país come lo tiene que importar. La capacidad de nuestros campos de alimentar a nuestra población está colapsada. Para darles algunas estadísticas, y estoy citando los informes de Naciones Unidas, para 1953, último año que están disponibles estas estadísticas sobre este tema del consumo de calorías por parte de Naciones Unidas, antes de la llegada de los Castro al poder, Cuba tenía un consumo de calorías de 2.730 calorías por día por ciudadano. Igual a Alemania, superior al de Austria, Grecia, Italia, Portugal, Japón, Chile, México, Brasil y la India en 1953. Nuestro país era una potencia agrícola. ¿Era perfecta la vida del campo? No lo era. Hacía falta una dictadura brutal para arreglar esas injusticias. No las arregló, las empeoró. Cuba en 1958 era el octavo país en el mundo con los salarios industriales más altos. Cuba en 1958 era el séptimo país en el mundo con los salarios agrícolas más altos. Por eso el famoso comentario de Ernesto Guevara de que el campesinado cubano tenía mentalidad capitalista. Y esta estadística que voy a darle ahora es muy importante para que ustedes entiendan lo que nos hicieron. Durante toda la década de los 50, con lo que un trabajador cubano ganaba por medio día de trabajo, podía comprar 7 huevos, 2.600 gramos de azúcar, 1.500 gramos de pan, 380 gramos de mantequilla, 390 gramos de carne, con un solo medio día de trabajo, en un día. Ese era el precio de los alimentos en Cuba. Y por eso los cubanos tenían un insumo de calorías tan alto. ¿Qué pasó con la capacidad productiva de nuestro país? Hay un libro importante que el régimen de oprobio ha borrado nuestra historia, que se llama 20.000 tumbas cubanas gritan traición. Lo escribió en 1959 uno de los grandes hombres de Cuba, que el régimen también ha intentado borrar de la historia y de la memoria de los cubanos. Su nombre era el doctor Manuel Artime Buesa. Fue oficial del ejército rebelde, líder de la agrupación católica universitaria y fue uno de los dirigentes de la reforma agraria al principio de la mal llamada revolución. Después sería el jefe civil de la expedición de Playa de Girón y fundaría el movimiento de recuperación revolucionaria, uno de los principales movimientos de oposición a lo que era aquella dictadura que se estaba armando. Artime se dio cuenta en 1959 que el objetivo de la reforma agraria, que el objetivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, no era una vida más justa para los campesinos, no era lograr vencer las injusticias del campo, sino era crear un Estado totalitario, concentrar la producción agrícola en manos del Estado de manera vertical para controlar la comida. Y de una manera visionaria, ya en el 59 estaba advirtiendo, esto que está haciendo el régimen, esto que está haciendo Guevara bajo las órdenes de Castro, va a causar en Cuba hambruna y la destrucción de la capacidad productiva de nuestro campo. Tenía toda la razón Manuel Artime. Eso fue lo que hicieron. Nuestro país ha ido perdiendo su capacidad productiva agrícola a pasos acelerados desde 1959, cada vez más dependiente sobre las importaciones de alimentos a Cuba, sea de donde sea. Pero no solamente eso, miremos la inflación cubana. Cuba tiene un promedio de una inflación mensual del 31,78% hoy en día. En 1957 nuestro país tenía una inflación anual de 3,1%. El peso cubano, se cambiaba de manera casi par con el dólar americano. Nuestro país tenía algunas de las principales reservas de oro de toda América Latina. Este régimen de oprobio que se hizo para el uso y el abuso de una familia y de una ideología extranjera ha destruido toda esa capacidad productiva nuestra. Es más, los regímenes comunistas de China y de Vietnam, a los cuales condeno por su violación a los derechos humanos, han hecho transformaciones económicas reales. Lo primero que hicieron, la reforma agraria. Privatizaron la tierra de nuevo, le dieron rienda suelta al campesino independiente para poder producir según las demandas del mercado. El régimen comunista de Cuba ha mantenido a nuestros campesinos maniatados, y no solamente maniatados, perseguidos, regulados, muchas veces hasta encarcelados por hacer las cosas normales que hace un campesino cubano o que hace un campesino en cualquier parte del mundo. Hermanos, no seamos cobardes, no le huyamos a la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué hay hambre en Cuba? Porque hay un Estado comunista.
porque hay un Estado socialista, vertical, que no responde a las demandas del pueblo, sino a la necesidad de mantenerse en el poder. Y ahora entrega la cabeza de Alejandro Gil como chivo expiatorio por las faltas y los fallos de este dogma desde el 1959. Y no hay que ver solamente en Cuba. En todo país en el que ha caído el socialismo y el populismo, el resultado es igual. Miren Argentina, un país rico, fuerte, podría ser uno de los principales países en el mundo. Sin embargo, tantos años de populismo, tantos años de socialismo han quebrado esa economía, que es una economía potencialmente muy potente. Por eso queremos un cambio real para Cuba. Y el cambio no puede ser solamente en el campo económico, porque la vida es una sola. Si no hay transparencia, si no hay traspaso de poderes, si no hay renovación de los mandos públicos, si no hay una prensa independiente, si no hay información real a la cual pueda acudir la ciudadanía, no hay una economía libre. Y por eso queremos un cambio real para Cuba. El fin del comunismo, ¿saben para qué? Para que termine el hambre. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!